15 soldados modernos viajan al año 1525, cuando el Imperio Inca está a punto de enfrentar su mayor colapso. Su misión: salvar la civilización usando conocimiento, estrategia y tecnología, pero sin alterar la historia de forma descontrolada. El zumbido metálico fue lo último que escucharon antes de que la luz blanca los envolviera. Cuando el resplandor se desvaneció, los 15 soldados se encontraron sobre una meseta fría, con un cielo azul oscuro y un aire tan limpio que dolía respirarlo. Frente a ellos, gigantescas terrazas descendían en escalones perfectos, y más allá un valle dorado vibraba bajo el sol. No había duda, no estaban en su siglo. El capitán Herrera fue el primero en hablar. «Verifiquen, equipo, nadie se separa». Su voz sonó firme, pero todos sentían lo mismo, un vértigo profundo. El dispositivo experimental los había enviado al año 1525, justo cuando el Imperio Inca comenzaba a fracturarse. Su misión oficial era simple en papel: prevenir el colapso sin alterar el equilibrio del mundo. En la práctica, era imposible. Mientras avanzaban entre cultivos que parecían ordenados por una mente matemática, un grupo de hombres con túnicas de lana los observó desde la distancia. No mostraban miedo, solo curiosidad solemne. Uno de ellos levantó la mano en señal de saludo. Los soldados respondieron, lentamente. Cada gesto debía ser calculado. Un arma al descubierto podría desencadenar una guerra. Una palabra errónea, un mito. La intérprete del equipo, Valeria, dio un paso al frente y habló en quechua. Las miradas de los locales se iluminaron. Respondieron con cautela, pero sin hostilidad. Herrera intercambió una mirada rápida con sus hombres. Primer contacto. Exitoso. Sin embargo, algo inquietaba a todos. A lo lejos, donde el sol se hundía, columnas de humo ascendían como presagios. Valeria logró entender lo que decían los hombres. Mensajeros habían llegado desde el norte. El Zapa Inca estaba enfermo. Las tensiones entre los herederos crecían. El imperio vibraba, como una cuerda a punto de romperse. Herrera apretó los puños. Habían llegado justo antes de la tormenta, y cualquier decisión que tomaran podría cambiar la historia del mundo. La noche cayó rápido, como un manto pesado sobre las montañas. El campamento improvisado de los soldados brillaba con una luz tenue. No podían arriesgarse a encender focos modernos, así que usaron pequeñas lámparas cubiertas con telas oscuras. A unos metros, los emisarios incas aguardaban en silencio, observándolos con una mezcla de respeto y desconcierto. Valeria tradujo las primeras preguntas formales. Querían saber de dónde venían, qué buscaban, por qué sus ropas eran tan extrañas. Herrera sabía que no podía decir la verdad, pero tampoco podía mentir de forma torpe. «Venimos de un reino lejano. Traemos ayuda en tiempos difíciles». Los hombres asintieron lentamente, aceptando la respuesta sin demostrar duda, pero tampoco sin total confianza. Una figura llegó corriendo desde la oscuridad. Era un joven chasqui, jadeando, con los pies cubiertos de polvo. Las pocas palabras que alcanzó a pronunciar bastaron para alterar la atmósfera. Rebeldes habían atacado un puesto cercano. El conflicto por la sucesión estaba escalando más rápido de lo previsto. Herrera reunió su equipo. «No podemos intervenir directamente. Cualquier acción militar podría desbordar todo». «Si no intervenimos, ese puesto caerá», respondió Ramírez, el médico. «Y si ayudamos demasiado, aceleramos la guerra», añadió Valeria. El capitán sintió la presión apretarle el pecho. Tomar decisiones ahí, en ese tiempo, era como caminar sobre vidrio. Aún así partieron antes del amanecer. No podían ignorar a quienes estaban a punto de morir. Avanzaron por senderos estrechos, custodiados por precipicios que parecían tragarse la luna. A medida que se acercaban al puesto inca, un olor amargo los recibió. Humo y miedo. Herrera levantó el puño en señal de alto. A lo lejos, pequeñas siluetas se movían entre las sombras. No eran soldados. Eran campesinos armados de forma improvisada, empujados por la desesperación y la ambición de algún caudillo local. La pregunta volvió a arder en la mente del capitán. ¿Ayudar? ¿O dejar que la historia siguiera su curso? Los campesinos rodeaban el puesto inca como una jauría hambrienta. No tenían formación militar, pero sí rabia acumulada. El humo de las chozas incendiadas ascendía en espirales irregulares, iluminando rostros tensos y manos temblorosas que sujetaban lanzas improvisadas. Desde el interior del puesto apenas se escuchaban voces. Los defensores resistían por pura voluntad. Herrera observó la escena desde una roca elevada.
La decisión que había evitado tomar toda la noche ahora lo acorralaba. «Si no actuamos, los matan», murmuró Valeria. «Si actuamos demasiado, cambiamos la historia», respondió él. Pero incluso mientras lo decía, sabía que la línea entre una cosa y la otra ya estaba rota. Las sombras atacaron al puesto con un grito desordenado. En segundos, las lanzas chocaron contra los muros de adobe y las piedras lanzadas por Onda golpearon las techumbres. Un guardia inca cayó desde la parte superior, rodando por el suelo como un muñeco sin vida. Valeria apretó los dientes. Ramírez los puños. Herrera bajó la cabeza un instante. Era suficiente. «Escuchen», dijo con la voz quebrada. «Intervenimos, pero solo para detener la masacre, nada más». Su equipo no necesitó más órdenes. Se desplegaron rápidamente entre los arbustos, avanzando con precisión quirúrgica. No usarían rifles, no usarían explosivos, solo fuerza mínima. Ortega y Silva flanquearon el grupo más cercano. Con movimientos limpios, derribaron a 3 atacantes sin causar heridas letales. Los campesinos, confundidos por la rapidez y la habilidad desconocida, retrocedieron instintivamente. Ramírez asistió al guardia caído, aplicando torniquetes y vendajes que parecían magia a ojos de los locales. Un grito se elevó entre los rebeldes. «No son hombres de esta tierra». El pánico se extendió como un incendio. Los atacantes comenzaron a dispersarse, temblando ante lo que creían figuras sobrenaturales. En menos de 10 minutos, la ofensiva colapsó. Los soldados regresaron junto a Herrera. Ninguno sonreía, ninguno celebraba. Habían salvado vidas, pero al hacerlo, habían sembrado miedo. Y el miedo, en cualquier época, podía convertirse en un arma. El amanecer encontró al puesto inca en un silencio extraño. No era la calma después de la batalla, sino una mezcla de alivio y sospecha. Los defensores miraban a los 15 soldados como si fueran espíritus enviados por los apus. La mayoría no se atrevía a hablarles. Otros murmuraban plegarias mientras evitaban cruzar miradas. Valeria intentó suavizar el ambiente. Les explicó, con palabras medidas, que no eran dioses ni fantasmas, sino viajeros que buscaban ayudar. Los incas asintieron, pero la duda en sus ojos persistió. Herrera lo notó de inmediato. Cuando un mito nace, es casi imposible detenerlo. Ramírez terminó de atender al último herido. «Van a sobrevivir todos», dijo. «¿Y nosotros?», murmuró Ortega. «¿Seguimos sin dejar huella?». Herrera no respondió. Cada elección era un eco que se expandiría hacia el futuro. Era ingenuo creer que podrían actuar sin consecuencias. Mientras organizaban el área, un hombre llegó tambaleándose desde el sendero norte. Su ropa estaba rasgada, la sangre seca en su sien. Apenas pudo hablar, pero Valeria captó lo esencial. Un curaca local había comenzado a reunir a cientos de seguidores, asegurando que los dioses estaban molestos y que seres sobrenaturales, los soldados, habían aparecido como señal de guerra inminente. Herrera sintió un frío que no venía de la altitud. Su primera intervención ya estaba distorsionándose en el relato popular. «Tenemos que irnos antes de empeorarlo», dijo. «¿Y dejar que se desate una rebelión por nuestra culpa?», replicó Silva. «No empezaría por nuestra culpa», corrigió Valeria. «Solo la aceleraríamos». Sin embargo, la decisión les fue arrebatada. Desde la ladera sur, una columna de guerreros incas avanzaba hacia ellos. Eran decenas, armados y organizados. No venían a atacar, venían a observarlos, a decidir qué eran, y si debían temerlos. Herrera ordenó bajar las armas. Ningún gesto hostil, ningún movimiento brusco. El capitán de los guerreros se acercó, mirándolos con una mezcla de respeto y recelo. Habló despacio, con voz firme. «El imperio está herido.
Y ustedes no pertenecen a este tiempo. Pero quizá los dioses los enviaron por una razón. Aquellas palabras hicieron temblar a Herrera más que cualquier batalla. Porque si el imperio inca decidía adoptarlos como señales divinas, el futuro podía quebrarse para siempre. El aire en la meseta se volvió denso, como si cada palabra pudiera cambiar el rumbo de la historia. El capitán Herrera permaneció inmóvil ante el comandante inca que esperaba una respuesta. A su alrededor, los soldados sintieron cómo el mundo parecía contener la respiración. Valeria dio un paso adelante. Su voz fue suave, pero firme. No somos señales divinas. Somos viajeros. Y no podemos intervenir en los asuntos del imperio. El comandante frunció el ceño. No por enfado, sino por incomprensión. No entiendo por qué mienten sobre su origen. Herrera sabía que la verdad era imposible de explicar sin abrir grietas irreparables en aquella cultura. Tenía que encontrar un punto medio, uno que protegiera su misión. Y al imperio. Venimos de muy lejos. Solo queremos evitar que la sangre corra en vano. Herrera, sin abrir grietas irreparables en aquella cultura. El dispositivo de salto temporal estaba programado para extraerlos automáticamente si detectaba un riesgo inminente para la integridad del equipo. En teoría, debían mantenerse vivos, cueste lo que cueste. Y entonces ocurrió. Un mensajero irrumpió en el campamento, gritando que un ejército rival se acercaba. Más de 500 guerreros marchaban hacia ese punto exacto, tal vez para atacar, tal vez para capturar a los seres extraños. El terreno temblaba con los pasos a la distancia. «Capitán», dijo Valeria, «esto podría convertirse en una masacre. Por nuestra culpa». Herrera apretó los dientes. La decisión ya no era moral, sino vital. La linterna parpadeó. El dispositivo comenzó a vibrar. La extracción se activaba sola. En un último vistazo, Herrera vio los rostros de los incas, confundidos, temerosos, aún creyendo que estaban ante portadores de augurios. La luz blanca volvió. Todo se desvaneció. Y cuando los soldados regresaron a su tiempo, solo tuvieron una certeza. Ellos no cambiaron la historia del imperio inca, pero sí dejaron un eco. Uno pequeño, frágil, escondido entre leyendas. Un eco que, siglos después, algunos todavía llaman la noche en que los dioses caminaron entre nosotros.